México está cansado. Los ciudadanos de bien estamos hartos de vivir con miedo, de escuchar sobre balaceras en nuestras calles, de ver cómo los delincuentes se pasean con total impunidad, mientras las autoridades, en muchos casos, hacen la vista gorda o incluso colaboran con ellos. Pero de vez en cuando, algo sucede. De vez en cuando, el Estado parece recordar que su función es protegernos y que los narcos no pueden seguir mandando en este país como si fuera su hacienda privada. Y eso fue lo que ocurrió recientemente en Sinaloa, específicamente en los municipios de Culiacán, El Rosario y Mocorito, donde fuerzas federales y estatales lanzaron una serie de operativos dirigidos a desmantelar las estructuras de la organización criminal conocida como la Gente de los Guzmán, vinculada directamente con el Cártel de Sinaloa. Estas acciones, coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, resultaron en la localización y aseguramiento de varias casas de seguridad, además de la destrucción de pistas clandestinas que servían para el tráfico de drogas y dinero. Los operativos fueron planeados durante semanas, con inteligencia de campo y seguimiento de informantes que permitieron a las fuerzas del orden identificar 4 residencias y ranchos utilizados como refugios por los criminales. Estas propiedades no eran simples viviendas, eran auténticos centros de operaciones del narcotráfico, equipados con todo lo necesario para esconder armas, dinero y drogas. Se trataba de puntos estratégicos desde donde coordinaban la distribución de estupefacientes, mantenían bajo resguardo a personas secuestradas o planeaban ataques contra grupos rivales y autoridades. Allanamientos en Culiacán y Mocorito, entrando en el corazón del crimen. Con la información recabada, se solicitaron órdenes de cateo ante la autoridad judicial, y una vez aprobadas, los operativos se llevaron a cabo en distintos puntos de la región. En Culiacán, las intervenciones se concentraron en el sector Isla Musala, un área donde la presencia del crimen organizado ha sido denunciada en repetidas ocasiones. Mientras tanto, en Mocorito, los cateos se realizaron en las localidades de Monteverde, El Platanar y Pericos. Al ingresar a las viviendas, las autoridades encontraron evidencia de la magnitud de las operaciones del cártel en la zona. En los inmuebles se detuvo a 3 mujeres, quienes aparentemente formaban parte de la red criminal, aunque su papel exacto aún está bajo investigación. Además, se incautó un arsenal compuesto por un fusil de asalto, 2 armas cortas, 3 cargadores y un total de 37 cartuchos útiles. Pero eso no fue todo. También se encontraron bolsas con pastillas de aparente origen ilícito, 7 teléfonos celulares, que sin duda contienen información valiosa sobre los movimientos de la organización, y una serie de documentos que podrían revelar la estructura y nexos del grupo criminal. Sin embargo, lo más alarmante fue el hallazgo de túneles subterráneos conectando 2 de las residencias aseguradas con otras propiedades aledañas. Estos pasadizos eran utilizados por los delincuentes para escapar en caso de operativos o ataques de grupos rivales, permitiéndoles moverse bajo tierra sin ser detectados. Este tipo de infraestructura nos demuestra el nivel de sofisticación con el que operan estos grupos criminales y cómo han logrado crear redes clandestinas para evadir a las autoridades. No estamos hablando de simples delincuentes improvisados, sino de una estructura criminal organizada con recursos para operar como un auténtico ejército. Inhabilitación de pistas clandestinas. Cerrando las rutas del narco. Pero los operativos no se limitaron a las casas de seguridad. En el poblado de El Rosario, se identificó y destruyó una pista clandestina de aterrizaje, la cual tenía una longitud de 1.200 metros y un ancho de 8 metros. Estos terrenos son utilizados por los cárteles para el aterrizaje y despegue de avionetas cargadas con droga, armamento y dinero en efectivo. La conexión aérea es crucial para el narcotráfico, pues les permite movilizar grandes cantidades de mercancías sin ser detectados en carreteras o caminos vigilados. Para asegurar que esta pista quedara completamente inhabilitada, las fuerzas federales realizaron zanjas de 80 centímetros de profundidad a lo largo del terreno, evitando así que cualquier aeronave pudiera volver a aterrizar en la zona. Este tipo de acciones son fundamentales en la lucha contra el crimen organizado, pues sin estas infraestructuras, el narcotráfico pierde movilidad y capacidad de respuesta. Además, en la sindicatura de El Carrizo, se aseguró otra pista, esta vez destinada a la fumigación agrícola. Sin embargo, tras una investigación, se determinó que ésta operaba sin los permisos correspondientes, lo que levantó sospechas sobre su verdadero uso. No sería la primera vez que los cárteles disfrazan actividades ilícitas como negocios legítimos para evadir la supervisión de las autoridades. En muchas ocasiones, estas pistas agrícolas han sido utilizadas para mover droga o servir como puntos de abastecimiento para aeronaves del crimen organizado. ¿Es suficiente este golpe contra el narco? A simple vista, estos operativos pueden parecer un avance en la lucha contra la delincuencia organizada, y sí, son una acción necesaria. Sin embargo, para los mexicanos que hemos vivido bajo el yugo del narco durante décadas, sabemos que esto no es suficiente.
No basta con catear unas cuantas casas o inhabilitar un par de pistas clandestinas cuando los cárteles siguen operando con total impunidad en muchas otras partes del país. Este tipo de operativos, aunque efectivos a corto plazo, solo funcionan si se mantienen de manera constante y con una estrategia clara para debilitar realmente las estructuras criminales. De lo contrario, los delincuentes simplemente se reorganizan, buscan nuevos escondites y continúan operando como si nada. El verdadero cambio vendrá cuando veamos que no solo se destruyen sus propiedades o se decomisan sus armas, sino cuando sus líderes y operadores de alto nivel sean capturados y procesados con penas severas. En México, la gente honesta está harta. Estamos cansados de que la violencia se haya convertido en algo cotidiano, de que la corrupción permita que estos criminales sigan enriqueciéndose a costa del sufrimiento de los ciudadanos. El problema del narcotráfico no es solo de Sinaloa, es de todo el país. Y mientras las autoridades no se decidan a enfrentarlo con toda su fuerza y sin concesiones, seguiremos viendo cómo estos operativos, aunque necesarios, no terminan siendo más que un pequeño rasguño en un monstruo que sigue creciendo. Este es solo un paso en la dirección correcta, pero queda mucho camino por recorrer. Ojalá no tengamos que seguir esperando a que el narco siga devorando nuestro país antes de que se tomen las decisiones que realmente podrían cambiar el rumbo de México.